Bueno, pues vamos a ver la filosofía de Aristóteles. Vamos a ver particularmente la metafísica, que es uno de los epígrafes, la teoría de la sustancia, que es el primero de ellos. Y vamos a empezar por este punto de aquí, que es los aspectos generales del pensamiento aristotélico. Os he puesto dos esquemas. Estos dos esquemas corresponden a la parte de la metafísica, o de la teoría de la sustancia. En esta parte de la metafísica vamos a ver estos dos grandes epígrafes: la introducción de aspectos generales del pensamiento aristotélico y este epígrafe, el epígrafe de la sustancia concretamente, que se divide a su vez en varias partes. Lo que se refiere a la sustancia como problema de la filosofía primera, la distinción entre sustancia primera y sustancia segunda que ya comentamos en clase, la definición de sustancia como forma y la cuestión de la sustancia como acto o la distinción entre acto y potencia. Esos son los elementos, las cuestiones que vamos a tratar en este epígrafe. Empezamos por los aspectos generales del pensamiento aristotélico. En este primer epígrafe, lo que os vengo a decir es que si para Platón el fin del conocimiento era alcanzar el bien, la felicidad, el advenimiento de un estado ideal, en el caso de Aristóteles, el fin del conocimiento se va a entender como la consecución de la verdad, mientras que la frónesis, que era, digamos, la aspiración última del conocimiento en Platón, para Aristóteles queda representada como un conocimiento práctico útil para desenvolverse en la vida. Es decir, se le da un enfoque mucho más práctico y cotidiano. El bien y la verdad ya no son sinónimos y por lo tanto la sabiduría no tiene por qué llevar al hombre al bien. Así como el mal tampoco se puede definir entonces solamente como ignorancia. De la misma manera, si Platón pudo ser interpretado como un místico, Aristóteles podrá ser visto como un asceta que concibe la búsqueda del conocimiento como una indagación individual y ajena a la polis. El camino del conocimiento no se completa con la liberación de los esclavos, como en el caso de Platón en el mito de la caverna, acordaros, sino con la ataraxia. En Wikipedia veis que ataraxia es una palabra de origen griego que significa ausencia de turbación. Aristóteles intenta convertir la filosofía en una ciencia y por lo tanto pretende atribuirle métodos e instrumentos propios y apropiados como tal. A la ciencia de la filosofía la va a llamar filosofía primera, que es lo que los comentaristas posteriores llamaremos metafísica, ontología, aunque esas palabras no las utilizaba Aristóteles, se refería a la filosofía como filosofía primera. La filosofía primera viene definida como la ciencia suprema, como la ciencia del ser en cuanto ser. Es decir, las demás ciencias abordan aspectos concretos de las cosas existentes. Por ejemplo, la física estudia el movimiento de las cosas existentes, la matemática la cantidad, pero el objeto de la filosofía primera, ¿cuál es el objeto de esa disciplina? No es ningún aspecto particular del ser, sino el ser en general, el ser en cuanto ser. Dicho de otro modo, la filosofía primera no se pregunta por qué las cosas son de una manera determinada, sino por qué son. Su pretensión es responder a la pregunta ¿qué es lo que hace que las cosas sean? A esta pregunta Platón contestaba diciendo que eran las ideas las que determinaban la existencia de las cosas, lo que hacían que las cosas existieran. Pero Aristóteles considera que la teoría de las ideas es criticable, entre otras cosas por aquel argumento que comentamos del tercer hombre, que conducía a una multiplicación de los entes indefinida que, en cierto modo, remitía a lo que luego va a ser la crítica de lo que decía Guillermo de Ockham, decíamos, de la navaja de Ockham, es decir, no multiplicar los entes sin necesidad. Platón veía la necesidad de postular la existencia de algo que no deviene, es decir, que no cambia, las ideas, como manera de explicar la existencia de la realidad cambiante, de las cosas, de los seres particulares, pero no acierta a explicar cómo es esto posible. Es decir, según Aristóteles, no queda claro de qué manera las ideas son causa de las cosas. Por lo tanto, para Aristóteles, Platón no responde verdaderamente a la pregunta ¿qué es lo que las cosas, qué es lo que hace que las cosas sean? Según Aristóteles, si la filosofía quiere convertirse en la ciencia suprema, la filosofía primera, necesita un instrumento propio. Pero ¿cuál puede ser
el instrumento de la filosofía, Aristóteles responde con claridad: el instrumento de la filosofía es la lógica. La lógica se convierte en instrumento de la filosofía primera en la medida en que se analiza la estructura lógica del lenguaje, o lo que es lo mismo, del pensamiento, hasta descubrir sus leyes. Se entiende que las leyes de la lógica son las leyes que rigen el pensamiento y el lenguaje. Ahora, ¿cómo es posible que el conocimiento de la estructura del lenguaje y del pensamiento nos sirva para acceder al conocimiento del ser, puesto que el ser en cuanto ser es el tema de la filosofía primera, o la ciencia del ser en cuanto ser? La respuesta solo es posible partiendo de este supuesto. Si descubrimos cómo funciona el lenguaje y el pensamiento, descubriremos cómo funciona el mundo, la realidad, y por lo tanto el ser. Por lo tanto, en la filosofía primera de Aristóteles se parte de paralelismo entre la lógica o estructura subyacente o orden del pensamiento y del lenguaje y la ontología o la realidad. Empezamos entonces ya con el concepto de sustancia. Lo primero que decimos, la primera consideración que tenemos que tener en cuenta es que la pregunta ¿qué es el ser? Esa pregunta que se hace en la filosofía primera, según Aristóteles, se reduce a esta otra pregunta: ¿qué es la sustancia? Evidentemente, con el paralelismo establecido entre ambas cuestiones, ¿qué es el ser y qué es la sustancia?, Aristóteles quiere decir que el ser, en sentido estricto, es la sustancia. Y ahora vamos a ver en qué sentido o qué es lo que quiere decir Aristóteles con ese concepto de sustancia. Recordamos que esta cuestión, la cuestión del ser o de la sustancia, es la que queda recogida en los libros que Andrónico de Rodas identificó como los libros de metafísica, es decir, aquellos libros, aquellos tratados que estaban, según la clasificación, más allá, al lado de los libros de física. Acordaros como lo comentábamos en clase. ¿Vale? Vamos a empezar por las distinciones de sustancia primera y sustancia segunda. Sabemos que, conociendo, según Aristóteles, la estructura lógica del lenguaje, podemos conocer a la vez la estructura ontológica del mundo. Así que el análisis lógico será la vía más apropiada para acceder al conocimiento del ser, que es el objetivo de la filosofía primera. También sabemos que el ser, en sentido estricto, es la sustancia, por lo cual, para analizar la noción de sustancia, Aristóteles parte del análisis de la estructura lógica del lenguaje, en particular de la estructura lógica del tipo de enunciados que llamamos apofánticos o atributivos, únicos, de los que cabe decir que son verdaderos o falsos. Precisamente sobre esos enunciados es sobre los que construye él la identificación, la definición de la idea de sustancia. La estructura de este tipo de enunciados, de los enunciados apofánticos o atributivos, es la de sujeto más predicado. A lo que se predica o se atribuye de un sujeto, Aristóteles lo llama categoría, vocablo que deriva del verbo griego kategoreo, que significa predicar, pero también acusar. Esta circunstancia ha llevado al filósofo español Gustavo Bueno a suponer que la doctrina aristotélica de las categorías ha podido estar inspirada en las prácticas judiciales atenienses. Aristóteles propone una lista de 10 categorías, es decir, 10 modos distintos de atribuirse un predicado a un sujeto. Y esos 10 modos, esas 10 categorías, son estas que tenéis aquí. La primera, la sustancia. Segunda, la cantidad, la cualidad, la relación, lugar, tiempo, situación, llevar o portar, acción y pasión. Por tanto, llamamos categoría a todo aquello que se predica de un sujeto, ¿vale? Pero además, la distinción lógica entre sujeto y predicado se corresponde en el plano ontológico, según Aristóteles, con la distinción entre sustancia y categorías. Es decir, que al mismo tiempo que la sustancia es la primera de las categorías, al mismo tiempo, el sujeto lógico gramatical sería, a escala ontológica, la sustancia. Etimológicamente, sustancia deriva del verbo substare, en latín, literalmente lo que está debajo de, es decir, aquello que sirve de soporte sobre el que se dan ciertas modificaciones, lo que subyace, el subjectum o sujeto, que puede recibir modificaciones diversas, que son los accidentes, pero que se mantiene idéntico a sí mismo en todos los procesos de cambio. Aristóteles entiende
por categorías las diferentes maneras en que la sustancia puede ser modificada. De ahí concluir Aristóteles que el ser, esta frase famosa, el ser, la sustancia, es uno, pero se dice de muchas maneras, de tantas cuantas categorías hay. Y como entre la lista de las 10 categorías figura en primer lugar la sustancia como categoría, parece desprenderse de aquí una cierta contradicción, porque por un lado vemos que Aristóteles identifica la sustancia con el sujeto y por otro identifica la primera de las categorías también con la sustancia. Pero la contradicción es sólo aparente. Para resolverla, Aristóteles acude a la distinción entre sustancia primera y sustancia segunda. Desde el punto de vista lógico, gramatical, la sustancia primera es el sujeto, mientras que en la escala ontológica, es decir, en cuanto a realidad, se refiere a los individuos particulares. Lo único que es verdaderamente real. Acordaros de la mano hacia abajo de Aristóteles en el cuadro de Rafael. Además, Aristóteles recalca que este es el sentido propio y genuino de la noción de sustancia. También la define así. Es lo que ni se predica de un sujeto ni está presente en él, como por ejemplo el caballo y el hombre individuales. Que no se predica de un sujeto, es decir, el sujeto como tal, ¿vale? Es decir, el individuo particular, los individuos particulares, las cosas concretas particulares. Con esto claramente hay una crítica a Platón, a que Aristóteles reprocha haber afirmado que lo verdaderamente real, el ser propiamente dicho, era la idea, o las ideas, que están en el mundo de las ideas, acordaros. Al contrario, lo único que para Aristóteles existe realmente son los individuos particulares y concretos, es decir, las sustancias primeras. Contra Platón, el ser, la sustancia, no tiene existencia separada de las cosas plurales, sino que el ser solo es en la medida en que se manifiesta en las cosas particulares, plurales, negando la existencia separada de las ideas en un mundo de las ideas, en un topos uranos. ¿Qué es la sustancia segunda? Aristóteles dice, se llama sustancias segundas a las especies a que pertenecen las cosas que llamamos sustancias primeras, así como a los géneros de esas especies, ¿vale? Por ejemplo, el individuo Sócrates, sustancia primera, pertenece a la especie hombre, y a su vez la especie hombre pertenece al género animal. Especie y género son sustancias segundas, pero frente a lo que, según Aristóteles defendía Platón, esas sustancias segundas no tienen una existencia separada de los individuos particulares y concretos. Es decir, en el plano lógico gramatical, la sustancia segunda sería el primero de los predicados, como decíamos que era la primera de las categorías. En el plano ontológico, la sustancia segunda es la primera y la principal de las categorías de la sustancia primera, el individuo concreto. Es decir, es su esencia, pero no tiene una realidad separada en un mundo de las ideas, sino que está dándose solo y a través de los individuos particulares. Las demás categorías podrán considerarse accidentales, pero la categoría de sustancia es esencial. Así, por ejemplo, decimos entonces que la sustancia primera es el individuo particular y la sustancia segunda sería el género y la especie a la que pertenece ese individuo particular, la esencia del individuo, de la cosa concreta, ¿vale? Esa es la distinción entre sustancia primera y sustancia segunda. Vamos a tratar ahora la cuestión de la sustancia como forma, o también la distinción entre materia y forma en Aristóteles. Según Aristóteles, conocer es siempre conocer por las causas. Por lo tanto, para conocer la sustancia, no solamente nos vale definir lo que es, sino también hay que determinar por qué es decir, cuál es su causa. Para Aristóteles, atención, toda sustancia primera, es decir, toda cosa concreta particular, es, a su vez, un compuesto de dos principios básicos. Por una parte, materia, en griego ile, y por otra parte, morfé, o forma, en griego morfé. Los historiadores de la filosofía llaman ilemorfismo a esta doctrina, a esta concepción de los entes particulares de Aristóteles, según la cual todos los entes particulares, todas las sustancias primeras, están compuestas de materia y forma. Estas materia y forma serían la causa de la individualidad concreta de todo ente. La materia o causa material
sería una parte necesaria para la configuración de un individuo concreto, pero no es suficiente, porque con ella solamente no podríamos distinguir una cosa de otra. La materia se ofrece siempre informada, organizada de una determinada forma. Esa es la causa formal. De cada sustancia individual podemos extraer relativamente, por lo tanto, su causa formal y su causa material, aunque siempre están unidas. De una mesa, la madera y la forma de mesa que la define. La madera misma se distinguirá del hierro y de otras materias por su forma y así sucesivamente. Si se nos fuera dado recorrer adecuadamente este proceso de descomposición de materia y forma, se podría llegar a concebir un concepto que Aristóteles plantea, que es el concepto de materia prima, un concepto construido de una manera solo negativamente, es decir, abstrayendo toda forma de toda materia. Podríamos definirla precisamente como la materia definida o desprovista de toda forma posible. Pero es un concepto completamente abstracto, no hay manera de concebir eso, un concepto puramente negativo. El carácter abstracto y negativo de este concepto de la materia prima le hace especialmente interesante como expresión del ejercicio mismo de la filosofía. Hay una evidente relación de este concepto de materia prima con el concepto de apeiron, de Anaximandro. ¿Os acordáis aquello de lo ilimitado, precisamente lo que no tiene forma? Y el migma de Anaxágoras, ¿vale? Eso lo habíamos comentado. Así pues, para que la materia dé lugar a una entidad concreta, a una sustancia primera, esa materia tiene que estar informada, tiene que haber el concurso de la forma, lo que hace que una cosa sea tal cual es y lo que define como idéntica a una cosa a sí misma y distinta de otras diferentes sería precisamente la unión de forma y materia. En definitiva, es el modelo de acuerdo con el cual se organiza la materia. Ahora bien, la forma también es una abstracción igualmente negativa y construida a partir de la descomposición analítica del individuo particular. ¿Cómo podemos abstraer la forma de la materia? Tampoco es posible, salvo que volviéramos a postular el mundo de las ideas de Platón. Descomposición que no puede hacerse más que a partir de los individuos particulares y sin los cuales no tiene existencia alguna. Es decir, podemos analíticamente distinguir materia y forma, pero ontológicamente realmente no. La materia y la forma están unidas en el individuo particular como tal. Esto hace que la forma, la sustancia, no pueda ser considerada un accidente del sujeto, sino su esencia precisamente. No se puede separar y por lo tanto esa forma se convierte en la esencia del individuo particular, de que es lo primero que se puede predicar de ese individuo, la primera de las categorías. Por ejemplo, el individuo Sócrates es hombre. Hombre sería la forma de Sócrates, pero no hay una forma de hombre abstracta más allá de todos los seres humanos concretos, Sócrates, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no habría manera de postularla al margen de los individuos particulares, como pretendía Platón en el mundo de las ideas. Por lo tanto, podemos decir que la forma es propiamente la sustancia segunda, puesto que es esta la parte que confiere identidad al compuesto, al individuo particular, siendo el individuo particular la sustancia primera. Y por lo tanto, la forma sería la primera de las categorías. Por ser el patrón, el modelo conforme al cual se organiza el objeto individual, la forma se presenta como un principio activo, a su vez, fuerza que conforma a la materia entendida como receptáculo pasivo, pero daros cuenta que ni la materia ni la forma se dan por separado, siempre se están dando de manera conjunta, integrada en esa unidad particular. Pero de alguna forma se entiende que la forma estaría actuando como un principio activo, que es el que determinaría causalmente la identificación de una masa determinada, de una materia determinada como un ente particular. Ni la materia ni la forma tienen existencia separada por sí mismas, es decir, solo existen en el compuesto, en el individuo particular. Es curioso, sin embargo, y entiendo que pueda dar lugar a confusiones, el hecho de que el individuo particular, la sustancia primera, sin embargo, no pueda ser considerada como una entidad simple, sino como una entidad compuesta, aunque esa composición no supone la existencia separada de una forma. Vamos a ver ahora la distinción entre acto y potencia, que es uno de los conceptos más interesantes también de Aristóteles. Lo tenéis en el segundo esquema que os he puesto aquí. ¿Vale? Si Aristóteles ha renunciado al mundo de las ideas, a esa otra dimensión, a ese mundo del topos uranos de Platón, asumiendo que la sustancia primera son los individuos particulares
y teniendo en cuenta que los individuos particulares son un compuesto de materia y forma, pero que ese compuesto no puede darse por separado, por lo tanto no hay un mundo de las ideas aparte, de las formas separadas, entonces también es cierto que esas entidades, esos entes particulares, son precisamente lo que en la distinción platónica entre mundo sensible y mundo inteligible, pues estarían del lado de lo que Platón consideraba que era el mundo sensible. Pero precisamente en el mundo sensible, es decir, en el mundo de las cosas particulares, hay movimiento, cambio, son entes, realidades que se están dando en el espacio y el tiempo y por lo tanto que cambian, que se transforman, que desaparecen, etc. Por lo tanto, ahora Aristóteles se ve obligado a explicar el movimiento desde esa perspectiva. El problema es que el cambio suponía el paso, según la tradición de Parménides, suponía el paso del ser al no ser y del no ser al ser, y por lo tanto eso nos devolvería un poco a las mismas paradojas de Zenón y a la negación del movimiento, del cambio, y por lo tanto a la negación de las sustancias primeras, etc. Es decir, Aristóteles necesita resolver el problema del movimiento a partir de esa idea de sustancia de sustancia primera como individuo concreto y particular. Aristóteles afirma, para resolver ese problema, la existencia de cierto tipo de no ser, que es el ser en potencia. No es la negación del ser, sino el ser en potencia. La potencia no es ahora el no ser en absoluto, sino un no ser relativo, es decir, un no ser, el ser en acto, concebido como la privación de una forma determinada en un sustrato material. Es decir, es el mero acto de transformación de una materia en un individuo. La potencia es la capacidad para que dicho sustrato material se convierta en esa forma determinada. Por ejemplo, en una semilla de trigo la espiga está presente en potencia, o dicho de otro modo, en la semilla está contenido el no ser del ser en acto como espiga. Si en la semilla de trigo no estuviera en cierta manera contenido el no ser del ser en acto espiga, es decir, si no contuviera en potencia la espiga, entonces el movimiento podría darse en cualquier dirección y de la semilla podría nacer cualquier cosa. La semilla no es espiga, pero contiene la espiga en potencia y eso es precisamente lo que explica, no solamente explica el cambio, sino que además ese cambio sea ordenado. Ahora bien, solo en la medida en que la semilla se realice como espiga, podremos decir que la semilla es realmente semilla, es decir, que está en potencia la espiga. En resumen, el movimiento no se da del absoluto no ser al ser, sino desde el no ser concreto en potencia con respecto a su realización en acto, contenido en un sustrato material al ser en acto. Lo que quiere decir que el no ser no es la negación de la existencia, sino la negación de una forma particular de ser, la que Aristóteles llamó el ser en potencia. Ahora bien, ¿qué es la energía, el ser en acto? Aristóteles dice que la energía significa tanto el movimiento y la realización de la potencia como la esencia o perfección de una materia. Esto significa que el acto o energía es la acción que hace que llegue a ser aquello que está en potencia. Es la actividad creativa propia de la forma, mediante la cual, como vimos, la materia indefinida e informe adquiere una identidad singular, se convierte en individuo concreto y se realiza como tal. En ese sentido, dice Aristóteles, el acto es la realización de la potencia. Pero esa actividad debe llevar inscrita en sí una finalidad, un telos, un plan interno de construcción, un programa conforme al cual se construye, precisamente la esencia. En ese sentido, el acto es entelequia, porque contiene en sí el desarrollo de la esencia o perfección de una materia particular. Con lo cual, el paso de la potencia al acto es la realización del fin contenido en la propia naturaleza, en la propia sustancia segunda de la cosa, en la propia esencia de la cosa particular.